Vamos a hablar ahora sobre la vida de Moisés. Moisés, ¿quién no ha escuchado hablar de Moisés? Un gran hombre de Dios, un héroe de la fe, ¿no? Creo que todos nosotros de alguna manera somos testigos de eso. Hemos leído grandes historias, aquellos que han ido a la iglesia desde niños lo han leído quizás toda su vida, le han contado historias, figuritas, han hecho una serie de dibujitos, pero ahora queremos ir a la Biblia y leer una parte de la vida de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3. Dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Estas son palabras del Señor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, dice el Señor a Moisés, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué grande estas palabras, porque lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés es: yo te voy a usar a ti para que tú puedas en este tiempo ser de utilidad y traer un propósito más grande para con mi pueblo, para traer un propósito mayor para con mi pueblo que ha estado esclavo durante tantos años. O sea, Moisés traería salvación a la nación de Israel, a toda la nación que estaba en esclavitud. La palabra nos enseña que eran 400 años. 400 años de esclavitud, bastante. Y sin embargo tenemos que reconocer que él no nació siendo un libertador. De hecho, su infancia fue una infancia difícil, fue una infancia dura. Yo pienso que su niñez corrió mucho peligro desde el momento en que su madre tiene que entregarlo para que no muera. Pero llegó el tiempo en donde Moisés fue creciendo y Moisés empezó a darse cuenta de algunas cosas, y una de las cosas que quizás más le impactaron fue que él se dio cuenta de que no era egipcio. Y yo pienso que esta es una noticia impactante, ¿no? Porque en su mente él debe haber dicho: ¿qué pasó? O sea, toda mi vida quizás yo pensé que sí, pero no. Entonces, en ese momento él se hacía preguntas. Acuérdense que él había sido criado en Egipto, ¿no? Y él se hacía diversas preguntas, ¿no? Y la más importante quizás que él hacía es: ahora que yo ya sé que no soy egipcio, y de hecho soy judío, y los judíos son esclavos de los egipcios, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me toca a mí jugar? ¿Qué papel me toca a mí jugar en este plan? Y él, imagino que se hacía preguntas. Quizás mi papel es hacer un ejército, o quizás mi papel es matar a los soldados egipcios, o quizás mi papel es matar, envenenar a Faraón y a toda la familia de Faraón. Debe haberse hecho una serie de preguntas, o quizás formar una especie de agrupación, un colectivo, ¿no?, en contra de todos estos egipcios. O quizás él simplemente quería hacer un grupo paramilitar para poder derrocar el gobierno egipcio. Yo no lo sé. Pero de hecho él se preguntaba cuál era su parte, y entendía que su parte tenía que ver con liberar a la nación de Israel, aún antes de que Dios lo llamara. Porque la palabra dice que él fue y mató a un egipcio, ¿no? Y luego enterró el cadáver, y ahí fue donde empieza la historia quizás más impactante de la vida de Moisés, y es cuando él sale huyendo. Hizo su primer intento, no tenía criterio, no tenía sabiduría, no tenía mandato de Dios, no tenía llamado, no tenía instrucciones del Señor para hacer lo que hizo. Lo hizo en su carne, lo hizo en sus fuerzas, y a veces nosotros también hacemos cosas en nuestras fuerzas. A veces nosotros también en nuestro deseo de hacer las cosas bien, de guardarnos, de protegernos, empezamos a tomar medidas que demuestran que en realidad no estamos guiados por Dios. No confiamos en Dios. Él mató a este egipcio y se fue huyendo. Pero aún así Dios permitió todo esto. ¿Para qué? Para mostrarle a Moisés que él tenía un plan más grande. Y aunque Moisés mismo en ese momento no entendía, como estamos hablando en esta serie, no entendemos, pero aún así Dios nos sustenta, nos ayuda, nos lleva de la mano. Moisés no entendía. Él huye de Egipto en una carrera que quizás no tenía sentido para él, para nadie. Y huye y termina en el desierto, ¿no? Yo creo que los tiempos de desierto
los tiempos de aislamiento, el desierto habla de eso, ¿no? La soledad. Son tiempos en donde Dios nos quiere llevar a ver qué hay en nuestro corazón. Creo que lo dije la otra vez, ¿no? Cómo es que en tiempos de aislamiento sale nuestro verdadero yo. A veces tenemos fricciones, a veces tenemos problemas, a veces discutimos, a veces nos volvemos irritables porque estamos en esta situación de estar solos entre nosotros, ¿no? Y Dios lo llevó a Moisés a este lugar del desierto para mostrarle, o sea, de qué estaba hecho, ¿no? Y de hecho se dice, ¿no? Porque ahí fue donde Dios empezó a tratar con la vida de Moisés, ¿no? Que Moisés vivió 40 años en Egipto aprendiendo lo que se podía hacer sin Dios. Luego vivió 40 años en el desierto deshaciéndose de todo lo que había aprendido mal. Y finalmente vivió 40 años aprendiendo lo que se podía hacer cuando Dios está de tu lado. Esos fueron los 120 años de la vida de Moisés. Y a pesar de sus errores e intentos en la carne, a pesar de que tú y yo podemos haber fallado, o podemos haber entrado en pánico, en depresión o en miedo, y quizás pusimos nuestra confianza en el papel higiénico, en el alcohol gel, en la mascarilla. Yo no digo que no la tenemos que comprar, digo que no podemos poner nuestra confianza en ello, porque Dios quiere que nuestra confianza esté puesta en Él. Pero bueno, a pesar de que nosotros podemos haber tambaleado, podemos haber tropezado, podemos haber mostrado miedo, temor, duda, desconfianza, a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo un plan. Dios sigue teniendo un plan para ti. Y su plan es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Ese es el plan de Dios. Lo tuvo para Moisés y lo tiene para ti. Dios tiene un plan mucho más grande. En ese momento Moisés tuvo que, repito, desaprender muchas cosas. Y yo me imagino que tantas cosas él te tenía que haber preguntado a sí mismo. Como yo me pregunto en este tiempo. ¿Cómo es que debemos llevar adelante la iglesia? ¿Cómo es que debemos ser evangelistas? ¿Cómo es que debemos dejar que Dios trate con nuestra vida? ¿Cuál es nuestra parte? Como estamos diciendo en esta serie, no se trata solo de pasar a las justas. No se trata solo de que termine este periodo de cuarentena y salgamos iguales. Tenemos que salir mejores. Pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Porque si no aprendemos esa lección en el aislamiento, no vamos a poder ser útiles para impactar cuando estemos fuera. No vamos a poder ser útiles para tener la gracia, el favor, la unción de Dios para poder lograr más. Porque la palabra dice que en Dios haremos proezas. Entonces, tenemos que aprovechar este tiempo. No desperdiciarlo, aprovecharlo para poder nosotros entonces al terminar ese tiempo, como Dios le dice a Moisés, oye, ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que tú vayas. Pero Señor, yo no soy, que yo no hablo bien, que soy tarde. Sí, pero yo ya te he escogido a ti. Y yo ya he despojado de ti en el desierto en esos 40 años todo lo que no sirve, toda esa justicia propia, esfuerzo en la carne, todo ese deseo de que yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy inmune, yo soy bien alimentado, a mí no me puede dar el virus, yo soy poderoso, yo tengo esto, yo tengo lo otro, me he llenado de recursos, de víveres. Dios nos tiene que despojar de todo eso para que aprendamos que nuestra confianza debe estar puesta en Él, solo en Él. Y bueno, dice que Moisés fue un instrumento para salvación que finalmente terminó en millones de personas. ¿Y todo por qué? Porque fue obediente, a pesar de los temores y de sus defectos, que son evidentes. Y mi oración es que tú y yo hoy podamos ver que hay un propósito más grande, que Dios tiene algo más grande para ti, para mí, para la iglesia en general, en esta cuarentena. Y decimos siempre, ¿no? La clave de todo que es que en medio de este tiempo nosotros podamos seguir creyendo, confiando y obedeciendo. Que el Señor te bendiga.